Hola, ¿qué tal? Hoy es mi primer video colaborativo y no es nadie más ni nadie menos que mi amigazo de YouTube, Freddy TV o Gus, como quieran llamarle. El día de hoy les hablaremos de Jetix y Disney XD Latinoamérica en el año 2009 y sin más preámbulos comencemos. Antes de empezar, muy buenas a todos, yo soy Gustavo, o para ustedes, Freddy, es un placer estar aquí y conocerlos. En este video estaré acompañando a Alex con esta reseña o video informativo. Ahora sí, sin más que hablar, empecemos. Jetix inició el año 2009 con un especial de Año Nuevo emitiendo películas de los años 80 y algún que otro episodio de alguna serie. El lunes 5 de enero se estrenó la serie animada europea Mi Familia Mágica, que con anterioridad era emitida en Disney Channel pero sin tanto éxito ni promoción. Una semana después, el lunes 12 de enero se estrenó para los feeds Multicountry y Brasil Power Rangers Furia Animal, la temporada número 16 de esta popular franquicia y que también fue la última temporada que estrenó Jetix para América Latina, sumado a que marcó cierta diferencia porque, por lo general, las temporadas de los Rangers se solían estrenar en marzo o en abril. La serie se estrenó el lunes 19 de enero en el feed norte. Nuevos episodios de Combo Niños, Dino Rey y Grotescología Agentes Asquerosos, así como algunos episodios de la temporada 2 de Jin Yang Jo. El lunes 2 de febrero se estrenó Power Rangers Furia Animal en el feed sur y se estrenó en el bloque de Cinescopio la película Quieren Volverme Loco. El lunes 16 de marzo hubo un preestreno VIP o preview de Las Tortugas Ninja de Regreso a la Alcantarilla, la tercera parte de la serie de Las Tortugas Ninja de 2003, y una semana después, el 23 de marzo, se estrenó oficialmente. Hubo una semana especial de películas para disfrutar de filmes como Hook, El regreso del Capitán Garfio, El planeta del tesoro de Disney, Los Picapiedra en Viva Rock Vegas, Quieren Volverme Loco y Los Padrinos Mágicos Cazadores de Canales. El jueves 2 de abril en el feed sur se emitió una maratón llamada Risas Garantizadas, donde emitieron varios episodios de Los Padrinos Mágicos, Combo Niños, Pucca y Dino Rey, cuyo foco principal de la trama fuese la comedia. Los Padrinos Mágicos, Combo Niños, Dino Rey y Pucca, risas garantizadas. Hoy a las 9 de la mañana en Argentina. Cabe destacar que emitieron 5 episodios de cada serie, empezando a las 9 de la mañana hora de Argentina y terminó a las 8 de la noche. En la Semana Santa, Jetix emitió películas para pasar el rato, inclusive en el jueves y viernes santo. Las películas emitidas en esa semana fueron Bingo, Los Padrinos Mágicos, Abracatástrofe y Cazadores de Canales, Quieren Volverme Loco, Los Tres Mosqueteros, Jim y el Durazno Gigante, Hércules de Disney, E.T. el Extraterrestre y Jamaica Bajo Cero. En la semana del 20 al 26 de abril hubo novedades. El lunes 20 de abril se estrenó la serie animada canadiense Isla de Mutantes. El miércoles 22 de abril, con motivo de la celebración del Día de la Tierra, se emitió una maratón donde emitieron Combo Niños, George de la Selva, únicamente en el feed sur, y la película de Disney Dinosaurio. Hubo un especial del Día del Niño donde emitieron nuevos episodios de Jin Yang Jo y Dino Rey, así como Pucca, Padrinos Mágicos, Isla de Mutantes y la película de Disney La Leyenda del Tesoro Perdido. En el feed Multicountry se emitió el sábado 25 de abril y en el feed norte el jueves 30 de abril. Y un dato adicional es que a partir de este punto se empezó a anunciar la llegada del sucesor de Jetix, el cual todos lo conocimos como Disney XD. Y en Latinoamérica seríamos la tercera parte del mundo en recibir este canal, ya que primero lo hizo Estados Unidos y luego Francia.
El lunes 11 de mayo se estrenó la serie animada francesa y canadiense Club Cazamonstruos, de los mismos creadores de Tres Espías sin Límite, Martin Mystery y Team Galaxy. Se estrenó la película de Disney Atlantis 2, El regreso de Milo, y hubo una semana de especial de películas donde emitieron La mansión embrujada, Los padrinos mágicos, Cazadores de canales, Inspector Gadget, Bingo y Jamaica bajo cero. Sí, casi lo mismo que en Semana Santa, pero ¿qué más da? Bueno, es el penúltimo mes de este canal que, para bien o para mal, hizo historia en el contexto latinoamericano. En el bloque de Cinescopio se estrenó la película Satura, una aventura espacial, dirigida por Jon Favreau, la cual ya había sido transmitida por Disney Channel. Un clásico de no olvidar. El lunes 15 de junio se estrenó la serie animada europea El Cósmico Quantum Ray, siendo este el último estreno del canal antes de su cierre. Se estrenaron episodios de Power Rangers, Furia Animal y Dino Rey. Creo que aquí es donde muchos comenzarán a cortar cebollas. El viernes 3 de julio, Jetix nos dijo adiós a todos los latinoamericanos. Eso sí, lo hizo de una manera digna y hasta linda. Emitió 2 películas en la tarde, Las aventuras de Shark Boy y Lava Girl, y a la postre, siempre dejando lo mejor para el final, el canal emitió por vez única la película Open Season Amigos Salvajes, con la canción Tú eres el amor de Rayleigh Barba en los créditos finales. La canción vino como anillo al dedo al momento del cierre, y cuando apareció el logo de Sony Pictures, inmediatamente fue el punto culmine de Jetix en Latinoamérica para dar paso a su reemplazo, que conservaría parte de su legado y estructura por años: Disney XD. A partir de este punto, mi amigo Freddy informará las novedades del segundo semestre con Disney XD. En la tarde-noche del viernes 3 de julio, Disney XD llegó a Latinoamérica y justo después de anunciar las novedades para el momento, emitió como primera programación inaugural su primera serie original, Aaron Stone. Emitió su primer episodio incluyendo un detrás de cámaras y a su término un preestreno VIP o preview de Zeke y Luther. Luego de eso emitió películas como Los Increíbles, Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte y las Crónicas de Narnia, El León, La Bruja y el Ropero, así como repetir Open Season Amigos Salvajes, y a la madrugada del sábado 4 de julio se iría formando la programación habitual del canal, además de entrar con todo y novedades. El sábado 4 de julio se estrenaron series como Kid vs. Kat, Mi amigo es un gigante, Liga de Super Malvados, Jiver y Javer, Phineas y Ferb, que se emitió primero por Disney Channel, El mundo de Quest y los aventureros en busca de Gawain, únicamente en México, Colombia y Brasil. Para los aficionados al anime clásico, se reestrenó Digimon 4, que no se emitía desde 2005. En la tarde-noche de ese día, se estrenó la película Una niñera a prueba de balas. Al día siguiente, el domingo 5 de julio, se estrenó el reality show o concurso británico para niños y jóvenes, Escape de la Isla Escorpión, además de transmitir Satura, una aventura espacial, y estrenar El agente Cody Banks.
En la semana del 6 al 12 de julio, se creó la programación habitual diaria de Disney XD Latinoamérica dividida en 4 feeds desde finales de 2006 en Jetix, Multicountry para Colombia, Venezuela, Centroamérica y países del Caribe. Norte exclusiva para México. Sur para Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, y Brasil, que obviamente emitió en portugués para aquel país. No obstante, cada feed tuvo algún que otro cambio o característica diferente. Por ejemplo, Las Tortugas Ninja de Regreso a la Alcantarilla se emitió solo en México y Brasil, George de la Selva solo en Argentina, por lo que quedó de 2009, Jin Yang Yo solo en Argentina, Chile y Brasil. De resto se estrenó la serie original de Disney Channel Zack y Cody Gemelos en Acción, que se emitía en horario prime time después de Aaron Stone de lunes a jueves, y el estreno de las temporadas 2 de Chaotic y Dino Rey. El mundo de Quest y los aventureros en busca de Gawain se estrenaron formalmente en el resto de feeds. El viernes 17 de julio se estrenó oficialmente Zeke y Luther. El canal cumplió un mes de estrenado y destacó nuevos episodios de Phineas y Ferb, Jin Yang Yo, solo en Brasil, Aaron Stone, Zeke y Luther y demás. El domingo 9 de agosto en el feed sur se emitió un especial del Día del Niño en Argentina donde emitieron Zeke y Luther, Kid vs Kat, Padrinos Mágicos y Phineas y Ferb, así como las películas Open Season, Amigos Salvajes y el estreno de Monster House, La Casa de los Sustos. El viernes 14 se estrenó la película de Disney Tarzán, clásico. El lunes 17 de agosto en Argentina se emitieron Open Season Amigos Salvajes, Las Crónicas de Narnia, El León, La Bruja y el Ropero, Las Aventuras de Sharkboy y Lava Girl, Satura, Una Aventura Espacial y 4 episodios de Aaron Stone. Esto con motivo del día del fallecimiento del libertador de Argentina, José de San Martín, y por ello el 17 de agosto es feriado en ese país. El viernes 21 de agosto se estrenó Un papá con pocas pulgas. El domingo 30 de agosto se estrenó el clásico filme de los 80 Karate Kid. El sábado 5 de septiembre se emitió una maratón de 2 horas, donde estrenaron 4 episodios de la segunda temporada de Chaotic. El viernes 11 de septiembre se estrenó la película animada de Disney Chicken Little y ese mismo día se emitió un especial del Día del Maestro en Argentina emitiendo series como Power Rangers, Furia Animal, Pucca y Jiver y Yaver. El 22 de septiembre hubo una maratón de Liga de Super Malvados, Kid vs Kat, Aaron Stone y Zeke y Luther por el día del comienzo de la primavera en Argentina. El miércoles 30 de septiembre se estrenó la película El Perro Futbolista 2, la Copa Europea. El canal estrenó nuevos episodios del mundo de Quest y Power Rangers, Furia Animal y hay algún que otro cambio en la programación. La festividad de Halloween se hace notar en el canal y a lo largo de este mes, Disney XD se autopromocionaba como DXD de terror, emitiendo un especial el 31 de octubre, donde emitieron episodios temáticos de series emitidas en el canal, tanto antiguas como nuevas. No hay mucho de qué destacar. Nuevos episodios de Mi amigo es un gigante. El sábado 21 de noviembre se estrenó la serie animada de Marvel Iron Man, Aventuras de Hierro en los feeds Multicountry, Norte y Brasil, y una semana después, el 28 de noviembre, se estrenó para el feed sur. En este mes finalizó Power Rangers, Furia Animal. A contar de este mes, fue retirada de todos los feeds el cósmico Quantum Ray, siendo esta la primera cancelación hecha por Disney XD para toda la región, debido al bajo rating y la escasez de éxito que esta tuvo. La Navidad llegó a Disney XD y con ella nuevos episodios de Club Casa Monstruos. Se emitió una maratón llamada Casi Navidad donde emitieron Isla de Mutantes, Kid vs Kat y la película Los Increíbles, además del estreno de Cartoon Mate Volador no identificado. En el especial de Navidad propiamente dicho del 24 y 25 de diciembre, se estrenó el especial de Navidad de Kid vs Kat, que culmina su primera temporada y otros episodios temáticos de distintas series de la grilla. El 31 de diciembre se emitieron películas para recibir el año 2010. Y esto ha sido Jetix y Disney XD Latinoamérica en el 2009.
A partir de marzo de 2009, la Copa Jetix, que antes de 2004 se llamaba Copa Fox Kids, fue renombrada como Copa Disney. Las series que no se conservaron tras el cambio o transición de Jetix a Disney XD fueron G.I. Joe Sigma 6, Grotescología Agentes Asquerosos, Power Rangers Fuerza Mística, Shuriken School, Space Goofs, Mi Familia Mágica, Zorrino Kung Fu, Dave el Bárbaro y algunas series animadas de Marvel de los 90 como El Hombre Araña, X-Men, Hulk el Hombre Increíble y El Hombre Araña Sin Límites. En el caso de Space Goofs, se emitió hasta los últimos días del canal en México y Brasil. Shuriken School, El Show Secreto, Code Lyoko y Power Rangers Super Patrulla Delta se emitieron en Brasil hasta los últimos días del canal también. Power Rangers Fuerza Mística se canceló en México a finales de 2008, mientras que siguió en los demás países hasta los susodichos últimos días de Jetix. Jin Yang Jo no continuó su tanda de episodios de su temporada 2 en Latinoamérica en Disney XD, salvo en Brasil. En el Cono Sur se repitieron episodios de la primera y la mitad de la segunda temporada los fines de semana a las 6:30 de la mañana hora de Buenos Aires y a las 5:30 de la mañana hora de Santiago. Mientras que en los otros países como México y Colombia jamás se emitió de modo habitual o a menos que se haya emitido como pifie por casualidad. El bloque ¿Quién tiene el control? En su edición de abril de 2009 hizo una votación de la mejor temporada de los Power Rangers. La primera opción era Fuerza Mística, la segunda Operación Sobrecarga y la tercera Furia Animal. ¿Qué opción hubieras escogido tú? Disney XD promovía contenidos en su página web como Zig y Luther, Duelos Bizarros desde diciembre de 2009 y también Action Fingers, que consistía en grabar tus dedos haciendo cosas como ponerlos en un skateboard y enviarlos al canal y aparecer en comerciales. Del mismo modo, se aplicó un extra que era usado también en Estados Unidos de personalizar tu logo de Disney XD y mandarlo para que apareciera en medio de la transmisión de una serie. Salía tu nombre de usuario y el país de donde venías, o en el caso de los Estados Unidos, el estado de donde tú eras o vivías. Power Rangers Super Patrulla Delta se emitió hasta inicios de 2009 en México, Colombia y Argentina, ya que por el estreno de Furia Animal fue retirado de la programación. No obstante, en Brasil, a pesar del estreno de Furia Animal, siguió los domingos y lunes a las 5 en punto de la mañana hasta junio de 2009. Lo mismo pasaría con Tortugas Ninja Fast Forward, la cual fue reemplazada por el estreno de Las Tortugas Ninja de Regreso a la Alcantarilla. A pesar de que Disney XD reemplazó a Jetix en televisión, aún así algunos rastros de la página web de este último siguieron disponibles por más tiempo hasta que para finales del año 2010 todo rastro de la página web latinoamericana de Jetix fue borrado de la interfaz y los resultados de búsqueda en Google para así redirigir a la página web latinoamericana de Disney XD. Next X jamás se emitió en televisión como tal, pero sí se podía ver en la página web de Disney XD en su sección de videos. Disney XD comenzó con películas de Disney Pixar, cosa que Jetix jamás hizo, al menos en Latinoamérica. La dinámica consiste en 4 preguntas con respecto al tema de este video. Primera pregunta: ¿qué estreno de Jetix o Disney XD llegaste a ver en 2009? Segunda pregunta: ¿qué te gustó y no te gustó de la transición? Tercera pregunta: ¿llegaste a ver los últimos minutos de Jetix y si es así, lloraste? Cuarta y última pregunta: ¿qué crees que se pudo mejorar o evitar para que ambos canales fueran de lo mejor y superaran en rating a sus competencias en aquel tiempo? Y bien, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Si te gustó este video, puedes dejar un like, comentar y suscribirte para más material como este. Y si quieres aportar información al tema o compartir tus anécdotas y recuerdos con Jetix o Disney XD o ya directamente ambos en el 2009, bien puedes hacerlo en la caja de los comentarios. Tengan presente la dinámica al final del video o a la hora de comentar, como les sea conveniente.
Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube avise cada vez que subo un nuevo video, tanto a mi canal como de paso también al canal de mi amigo Freddy. See you next time.